Muy buenas noches, ¿cómo está? Gusto en saludarle, qué bueno que nos acompañen. Cambios. Este domingo tendremos un tema muy interesante, como cada domingo, claro, pero hoy estaremos hablando de un tema coyuntural. Esta semana, bueno, pues fuimos testigos de información importante en materia de seguridad, capturas importantes que se estuvieron dando aquí en el estado de Guanajuato, pero que también tuvieron implicaciones en temas que tienen que ver con la honestidad, la transparencia y la corrupción, desafortunadamente, en organizaciones policiales. También otro tema muy importante esta semana, hubo una reunión entre el gobierno federal y el gobierno del estado para afinar pues las acciones, las estrategias que estarán aplicando para el combate a la delincuencia. Y para hablar sobre este tema, pues me da mucho gusto tener un panel de lujo, de verdad, a quienes agradezco que nos acompañen en esta noche. Nos acompaña, presento primero a las damas, y nos acompaña Sofía Huet, que es especialista en materia de seguridad, pero además columnista de nuestro periódico Milenio. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Miguel. Y consejera también de nuestro medio aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Erandi Bermúdez, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros, presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso del Estado de Guanajuato. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Buen día. Gracias. Y Michelle Sojo, muchas gracias por acompañarnos, que estás por ser desempacado como nuevo presidente de Coparmex, ¿es correcto? Así es, Miguel, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera abrir tema, primero que nada, bueno, tenemos técnicamente pues ya 2 meses y medio de arrancado 2025, un año que sin duda, pues creo que puede ser un parteaguas en materia de combate a la inseguridad. ¿Cuál es el panorama que ustedes perciben en este momento, en esta materia específicamente? Y quiero empezar contigo, Erandi, por favor. Yo primero quiero reconocer que en estos meses, y quiero ser muy claro en este tema, en estos meses hemos visto la coordinación entre el Estado y la Federación. De ahí partimos. Hay que recordar que muchos de los delitos que suceden en Guanajuato, si bien muchos son del fuero común, hay algunos del fuero federal, o hay otros de tema de prevención del municipio. A mí lo que me preocupa mucho es que se vea el tema de la inseguridad como un tema aislado si le corresponde al Estado, municipio o federación. Es un tema que lo debemos de entender, que es un tema por cómo se origina, que es multifactorial, pero que aparte quien lo tiene que combatir es el Estado, el municipio y la federación, desde el punto de vista que lo quieras ver. Entonces, creo que algo que tenemos que hacer es cómo hacemos para comunicarnos entre quienes estamos al frente y quienes necesitan dar respuesta a los ciudadanos y no estar como pateando el bote y echar la bolita, es que es un tema del Estado, no, pues este es un tema de la Federación, este es un tema del municipio, no, el ciudadano lo menos que quiere saber es de quién le corresponde, yo lo que quiero es que me lo soluciones. Así es. Sofía. Miguel, yo he sido he hecho mucho énfasis en la definición de conceptos, no por una cosa menor. El tema de violencia no es el mismo que de inseguridad. Claro, la totalmente. Inseguridad es que te roben, que tengas afectaciones, por ejemplo, a tu patrimonio, y la violencia es la forma en la que puede ocurrir esta inseguridad, por ejemplo, un robo con violencia, pero también la violencia puede ser el grado máximo del delito, como es el tema del homicidio, ¿no? En términos, y esto siempre lo he dicho, esté fuera o dentro de gobierno, porque creo que el partir de conocer la realidad es lo que te va a permitir brindar soluciones. El tema de Guanajuato no es en sí mismo la inseguridad, el robo a transeúnte, el robo incluso a transporte, no, me refiero en el tema urbano, no en carretera federal, no es de los más altos. El tema a robo a casa habitación, en general las cifras todas están debajo de la media, incluyendo el robo de vehículos. Hay estados vecinos que consideramos seguros y tranquilos, donde es más probable que te roben la casa y el carro, como Aguascalientes y Querétaro, y estas son cifras públicas. Aquí el problema en específico es la violencia con la que ciertos delitos se generan y la violencia que está generando el tema de los homicidios. Y evidentemente habrá delitos del fuero común, como acudir a un cajero, que esto es más probable que ocurra en la Ciudad de México y que termine en un homicidio, que en el caso de Guanajuato, y creo que esa es una distinción que hay que hacer. En el caso de Guanajuato particularmente, toda esta violencia y todos estos homicidios no están relacionados con delitos del fuero común. Están relacionados por un tema de pugnas delincuenciales, está relacionado con robo de hidrocarburos, está relacionado con narcomenudeo, que podemos decir si es delito federal, delito del fuero común. Yo creo que va más allá del tema del fuero común, pero sin duda está aparejado, porque las primeras acciones de prevención tendrían que venir de los municipios. Pero a lo que voy es, hay que hacer el análisis, como bien lo decía el diputado, de cada uno de los factores que generan tanto la violencia como la inseguridad, y creo que el problema de Guanajuato en todos estos años ha sido la violencia. En la administración pasada, la realidad es que nunca se logró disminuir el homicidio de manera constante y contundente. Tendríamos de repente algunas bajas, sí, generadas por algunas detenciones,
Pero algo que ha ocurrido en el caso particular de Guanajuato es la migración criminal. Detienes uno o matan o asesinan a otro y desafortunadamente estas organizaciones delictivas que están radicadas en otro estado siguen enviando y enviando y enviando mano de obra delincuencial y eso es lo que lo hace complicado. Yo quisiera redondear esta participación con que yo hoy veo un gobierno federal diferente, veo una presidenta muy diferente que parte de asumir la problemática para brindar soluciones. Empezando por la solución de nombrar a un secretario de Seguridad Pública, que hoy es quien coordina las acciones de seguridad en su gran mayoría y que además ha buscado, y no lo veo mal, centralizar decisiones de seguridad, incluidas las de su propio partido político, porque aquí creo que nadie se libra de tener malos o malas gobernantes con decisiones políticas, pero no en beneficio de la ciudadanía. Creo que estamos, así como en algún momento estuvimos en la tormenta perfecta para el desastre, creo que hoy estamos en el clima perfecto para generar mejores condiciones de seguridad y disminuir la violencia de forma contundente. Así es. Michelle, ¿cuál es tu percepción? Sí, Miguel, pues bueno, a mí me toca la parte privada, ¿no? Me toca la parte del empresariado. Nosotros siempre lo que buscamos es paz. Lo que buscamos es certidumbre para nuestras inversiones. Y sin duda la inseguridad genera mucha incertidumbre. No puedes estar tranquilo de enviar un paquete, de enviar tu producto a cualquier lado sin que tengas algún miedo, algún temor, los costos que conlleva. Todos estos temas de inseguridad que a los empresarios nos cuestan dinero y que aparte nos cuestan, pues a veces las vidas de nuestros trabajadores, ¿no? Yo creo que el panorama es positivo, como dice Sofía. Nosotros tenemos mucha confianza en el programa Confía. Esta reunión que se acaba de tener, como bien dices, creo que puede ser un paso muy firme a lograr buenas cosas para nuestro estado, para fortalecer nuestra seguridad y a su vez genere la certidumbre que necesitamos para poder invertir. Así es. Sin dejar de lado que esta reunión que se dio es apenas una pequeña parte, habrá que decirlo, de todo un mundo de cosas que hay que hacer, ¿no? Y a lo mejor para entenderlo un poquito más, podría poner un ejemplo. Está el consumidor de la droga, ¿no? Que al final no es un delincuente, es una persona adicta, ¿no? Con una enfermedad, que es una adicción a una droga, que le compra a un dealer que tampoco, o a un vendedor que tampoco es el problema central de alguna manera, porque pues, al final es el vendedor del producto, que si seguimos la cadenita hay un productor y que si seguimos la cadenita hay un dueño de esa empresa criminal que se encarga de producir esta droga. Vaya, es un montón de cosas que hay que atender. ¿Estamos caminando en el rumbo para atender todas estas situaciones, Sofía? Yo ahí, por ejemplo, contrario a lo optimista que puedo sonar en tema de seguridad, yo creo que ahí es donde más nos está faltando trabajo. El tema de la prevención de adicciones en el país en general no ha tenido una política pública verdadera por lo menos en 7 años. Para empezar, no tenemos encuesta nacional de adicciones, sí se hizo un estudio por parte del gobierno federal, en donde recientemente lo publicaron, pero los datos, digamos, no son lo suficientemente vastos para poder última en ADIC es como del 2015, más o menos. Sí, 2018, con datos del 2017. La última en ADIC. Insisto, sacó gobierno federal hace poco una encuesta, pero no tiene los datos suficientes para planear política pública. Entonces, seguimos creyendo que las soluciones siempre son por las instituciones de seguridad, cuando en realidad tendríamos que ver una gran cantidad de factores que inciden para que alguien consuma. El tema de violencia familiar, tema de falta de información, tema de disponibilidad de drogas, sí, efectivamente, pero también quien la consume. Yo en muchas ocasiones he sido irónica de que podemos tener un padre de familia muy preocupado por la violencia y el grado de asesinatos y la inseguridad, y su propio hijo en su propia habitación de su propia casa, de esta persona que demanda seguridad a las autoridades, está consumiendo. Y se convierte ese consumidor en parte del eslabón de la cadena, perdónenme la expresión, de sangre que está ocurriendo, y perdónenme, pero también tiene que haber una autoridad familiar, tiene que haber una autoridad en materia de salud. No tenemos realmente programas de rehabilitación en el tema de consumo de adicciones en el país. Quien participa en estos programas, si bien le va, pues va a entrar a un centro de rehabilitación patito, porque ni el 10% de los centros que hay en el país están certificados, y yo les preguntaría a ustedes y al propio auditorio, y toco madera, la que haya por aquí, ¿qué pasaría o a quién podríamos acudir si alguien en nuestra casa presentara un problema de adicciones? Yo creo que difícilmente alguien aquí sabríamos a dónde, no. Y si acudimos a uno que esté certificado, o no va a haber lugar o nos va a costar bastante caro. Entonces, realmente en esa parte
creo que estamos en una laguna de oportunidad enorme y que en la medida de que no tengamos estos centros de rehabilitación para quienes ya están consumiendo y política pública para prevenir el consumo, vamos a seguir lidiando con el mismo tipo de temas como bien hacías tú la cadenita, ¿no? El día que deje de haber homicidios, por ejemplo en las colonias, es el día que los narcomenudistas no tengan un mercado a quien venderle. Que además es uno de los principales señales, que ahí entraremos a temas también de inteligencia financiera y demás, y el tema que no se han golpeado las estructuras financieras de los grupos criminales. Grande. Primero yo reconocer, y coincido, estas reuniones que ha tenido y esta voluntad que ha tenido el gobierno federal con el gobierno del estado, y voy a ser clarísimo, en los últimos 6 años, y Sofía Quisca no me dejará mentir, difícilmente se vio esa actividad por parte de los ejecutivos. El presidente de la República diario era tiro por viaje a Guanajuato, ¿no? Es clarísimo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, la gobernadora Livia no llevaba ni un mes cuando ya tenía la primera reunión con el secretario de Seguridad Pública y con la presidenta de la República en México hablando de este tema. Si no me falla la memoria de que entró la gobernadora el 25-26 de septiembre a la fecha, se ha reunido tanto en México como en Guanajuato 4 o 5 veces, que nunca se había reunido en los 6 años anteriores. 1. 2, efectivamente, es un tema de voluntad y es un tema de poder tomar medida en esta coordinación. Y voy a tomar el ejemplo que decía ahorita Sofía, que me parece muy ilustrativo, del consumidor, del dealer, de toda esta cadena. Y en toda esta cadena tú ves involucrado a los 3 niveles de gobierno, a la prevención, al tema del fuero común o del Estado y al tema federal. Y les voy a poner un tema que yo de aquí le he dado mucho, porque efectivamente en Guanajuato uno de los generadores de violencia es el robo de combustible, porque nos genera mucha violencia y nos alarma a los ciudadanos, y sobre todo en los municipios donde desgraciadamente pasan estos ductos. Digo, yo me encuentro uno de ellos y es alarmante lo que sucede. Pero aquí en este ejemplo es una ilustración de cómo sí los 3 niveles de gobierno tienen que trabajar. Y pongo el caso muy concreto. Primero, el tema de la prevención del delito. Y el tema de la prevención del delito es que no haya un robo de un vehículo. ¿Por qué el robo de un vehículo? Cuando alguien extrae combustible, que es delito federal, muchas veces lo hace en un vehículo robado, ¿cierto o no? Entonces, la extracción del hidrocarburo es delito federal, le corresponde directamente al gobierno federal. El robo de ese vehículo es del fuero común, le corresponde al Estado. Y el que no se lo hayan robado ese vehículo, ¿a quién le corresponde? Al municipio, a la prevención. Este es un claro ejemplo de que efectivamente tenemos que tener una gran coordinación, porque si nos centramos en que solamente el robo de combustible es un delito federal, sí, pero la camioneta con la que se robaron fueron al Ministerio Público, denunciaron que se la habían robado a Michelle, esa camioneta no ha andado con el paradero, pero el que no se la robaran es un tema de prevención y eso es un tema municipal. Entonces, yo quiero reconocer en estas 4 o 5 reuniones que ha tenido el Estado y la Federación, precisamente para reconocer que hay un problema. En 6 años, digo, el presidente de la República era tiro por viaje, ¿no? Contra Guanajuato. Digo, aquí está Sofía, que no me dejará mentir, era tiro por viaje, ¿no? Yo iría un poquito más allá. En el sexenio de Peña Nieto había omisión. A lo mejor no. Yo no estoy tan de acuerdo, fíjate, ¿no? que, digo, y perdón que intervenga, porque evidentemente yo estaba en la federación en ese momento, no había omisión. Pero al menos yo no recuerdo una reunión, por ejemplo, como esta última. Porque las autoridades locales tampoco estaban O sea, exacto, o sea, sí. a eso voy, ¿no? O sea, si no era por un lado, era por otro. Decían que no había un problema tal cual, y lo digo abiertamente, ¿no? Claro. Bueno, Cuando en las ese cifras, momento se hablaba de la famosa puerta giratoria. Pero que la puerta giratoria, perdónenme que ahí creo que hay que ser como muy específicos. La puerta giratoria ocurre cuando el Ministerio Público y la policía no hace bien su trabajo, y lo más fácil es culpar a los jueces. Creo que estamos Claro. tocando temas bastante interesantes. Claro. Vamos a una pausa, si me permite, porque ya me están correteando. Vamos a una pausa y regresamos, seguimos platicando aquí en Cambios.